Entonces, bueno, me presento. Eh, Mi nombre es Alejandro Gómez, soy ingeniero de sonido de la Universidad San Buenaventura. Actualmente estoy finalizando en maestría en modelación y ciencia computacional en la Universidad de Medellín y me encuentro también me encuentro trabajando en un proyecto para el área metropolitana, cual consiste pues en la caracterización de ruido vehicular. Em, y bueno, hoy me complace pues presentar un poco de lo que he trabajado específicamente en el área de procesamiento de señales, pero entonces me gustaría pues darle una perspectiva o digamos hacer un acercamiento a estos temas que he trabajado, mm, tratándolos como investigación y desarrollo impulsada por datos. Sí, bueno, ya entraremos a hablar un poco en qué consiste esto de impulsado por datos, em, pero básicamente es algo que quizá muchos de nosotros estamos en lo que estamos involucrados, pero no lo vemos de esta forma, ¿cierto? Eh, el contenido de esta presentación, voy a tratar pues de dar en lo que más pueda detalles sobre esta temática, pero entonces vamos a iniciar con una introducción para contextualizarnos un poco. Vamos a hablar de qué trata pues la investigación y el desarrollo impulsado por datos. Eh, Hablaremos un poco de los paradigmas de la ciencia para ubicarnos en un eje temporal un poco en qué momento estamos en cuanto a datos. Y presentaré pues el grueso de esta presentación estará enfocado en unos casos de aplicación, específicamente en procesamiento de señales bioacústicas y procesamiento de señales cardíacas. Y trataré de culminar pues, si el tiempo nos da, con una técnica de optimización bioinspirada que también he venido trabajando en mi tesis de maestría. Bueno, entonces, la investigación y el desarrollo impulsado por datos está de alguna forma revolucionando actualmente la forma en que modelamos o predecimos y controlamos sistemas complejos. ¿Sí? Entonces, cada vez más los investigadores recurren a enfoques basados en datos para estudiar una amplia gama de sistemas complejos. Yo solamente traigo acá algunos ejemplos para que entremos como en contexto y tenemos, por ejemplo, el cerebro, sí, es un sistema biológico muy estudiado y bastante complejo. El clima o en su defecto las turbulencias o el flujo de gases, sí, pero realmente esta imagen que presento nos habla de varios sistemas complejos, pero tomémoslo de forma general como el clima. Sí, recintos acústicos. Los recintos acústicos son sistemas también que estudiamos, modelamos, sacamos información con sensores, ya sea o también por modelos, etcétera. La robótica es un campo que se está explorando hoy en día y nos presenta sistemas complejos también. Pues ahora que me encuentro desarrollando un trabajo con ruido vehicular, pues el tráfico también es un sistema complejo. Sí, hay muchas variables involucradas. Eh, y bueno, estos sistemas son típicamente no lineales, son dinámicos, es decir, que evolucionan con el tiempo, son de alta dimensionalidad, tienen también patrones subyacentes
dominantes, ¿sí? O sea, estos patrones subyacentes nos interesan mucho a los ingenieros y científicos para caracterizar los sistemas, ¿cierto? De esta forma podemos modelarlos y establecer procesos ya sea de detección, predicción, estimación, etcétera. ¿Cierto? Esto es más o menos como en el campo de los sistemas complejos. Aquí podemos incluso hablar mucho más, pero esto es un pequeño abrebocas para contextualizarnos. Ahora bien, ¿de qué trata entonces la investigación y el desarrollo impulsado por datos? ¿Sí? Eh, Esto trata entonces de construir herramientas y habilidades y aún más una cultura que actúe sobre los datos. Eh, ¿Cómo así? O sea, la idea es usar métodos matemáticos, sí, modernos que nos permitan utilizar esos datos. ¿Para qué? Para extraer información. Entonces, hoy en día, pues tenemos una gran disponibilidad de datos y de recursos computacionales que podemos abordar para resolver problemas que anteriormente se concebían pues como imposibles, pues cierto. Eh, entonces, algunas de estas técnicas matemáticas incluyen la modelación de sistemas dinámicos a partir de datos, la ubicación óptima de sensores, el procesamiento digital de señales, optimización, aprendizaje automático, llamémoslo también machine learning, ¿cierto? Que pues, digamos, estamos en una era donde estas herramientas están sufriendo un boom, ¿cierto? Eh, entonces podemos entender sistemas complejos, por ejemplo, un sistema eléctrico cardíaco, que más adelante entraremos en detalle, y se pueden registrar señales y obtener lo que son datos, información, ¿sí? Datos que, perdón, son procesados a través de técnicas matemáticas y obtenemos información para describir estos sistemas complejos. Similarmente, pues, pongo el ejemplo del sonido, pues, o en este caso, la voz, nos podemos registrar a través de técnicas de grabación o micrófonos, señales de audio, ¿cierto? O señales acústicas que se digitalizan y obtenemos señales de audio que se procesan y obtenemos información. Entonces, lo que impulsa la investigación y el desarrollo en este contexto es la gran disponibilidad de datos, ¿sí? Y esto, pues, habilitado por las innovaciones, entre ellas está el desarrollo de sensores o pensémoslo como listo, en el contexto de la ingeniería de sonido, como técnicas de grabación o micrófonos, el aumento de órdenes de magnitud en el poder computacional, capacidad de transferencia de datos y almacenamiento. ¿Sí? Ahora pues con el almacenamiento en la nube o el procesamiento en la nube, digamos que el poder computacional es casi ilimitado. Más o menos aquí nos vamos contextualizando un poco con el desarrollo y la investigación impulsada por los datos. Sí, yo estoy acá tratando quizá muy descaradamente las señales como datos. Sin embargo, pues las señales son, digamos, el registro de un fenómeno físico eh, que de forma digital se pueden tratar como datos. Entonces, ¿en qué punto estamos en el tiempo, cierto? Entonces, esta gran cantidad de datos ha brindado a ingenieros y científicos en todas las disciplinas nuevas oportunidades para el descubrimiento basado en datos. Eh, Esto se ha denominado el cuarto paradigma, sí, que es realmente pues como la culminación de los otros paradigmas anteriores, cuales digamos voy a mencionar, que serían principalmente, inició la experimentación empírica, que es, digamos, que se basa en la observación empírica para descubrir un fenómeno natural,
Posteriormente surge la derivación analítica, que es, digamos, la rama teórica, la cual construye modelos y generalizaciones a través del lenguaje matemático. La investigación computacional sería el tercer paradigma, ¿sí? El cual está fundamentado pues, en la computación y en la simulación de fenómenos complejos. Y obviamente, pues, el cuarto paradigma del cual estamos tratando hoy unifica los paradigmas anteriores, ¿cierto? Es una integración de los paradigmas anteriores y proporciona, digamos, un marco transformador para el descubrimiento. Entonces, en este paradigma encontramos datos que se registran por instrumentos o técnicas, ya sea simulación o grabación. Estos datos los procesamos mediante, aquí lo llamamos software o cualquier técnica de procesamiento. También almacenamos esta información y la analizamos, ¿cierto? En sí, realmente ese es el punto de la historia en el que estamos. Ahora entremos un poco pues como en un caso de aplicación. Me disculpan un segundo. Listo, bueno. Entonces, como les mencioné, vamos a hablar de procesamiento de señales. Voy a hablarles de dos casos particulares, uno enfocado en el procesamiento de señales bioacústicas y otro en procesamiento de señales cardíacas. Pero antes de hablar sobre estos dos proyectos en los que estuve trabajando, quiero darles a conocer, digamos, unos conceptos previos para tratar de estar un poco más enganchados en el tema. Quizá de pronto, pues, si tienen dudas al final, las discutimos. Yo sé pues que la presentación hay todo tipo de público, pero vamos a discutir. Lo importante es que nos quede los conceptos básicos o digamos la información que nos haga, digamos, pensar en nuestras áreas de accionar para saber en qué podemos aplicar estas herramientas o por lo menos hacer el intento, pues, ¿cierto? Entonces, vamos a discutir un poco qué son las señales estacionarias y no estacionarias. ¿Por qué? Ahora les voy a presentar dos técnicas de procesamiento de señales que están enfocadas en señales no estacionarias. Entonces, para entender un poco esto, tenemos un sinusoide, es una señal muy sencilla. Esta señal es una señal estacionaria. Realmente esto no es una señal que encontremos fácilmente en algún sistema complejo, pues yo diría que por mi parte nunca me he encontrado con ese tipo de señales, pero sí es un buen modelo para estudiar un sistema complejo para, digamos, ya después entrar a analizar otro tipo de señales ya con muchos más componentes. Esto es una señal, la denominamos una señal de un solo componente y es estacionaria porque su frecuencia no varía en el tiempo, ¿sí? Como vemos aquí es un solo sinusoide de frecuencia constante. Ahora vamos a ver un poco qué me presenta pues esta representación. Pero entonces, en contraste tenemos una señal no estacionaria, esta de acá abajo. Es una señal cuya frecuencia varía en el tiempo. También pues vemos que es una señal muy sencilla de un solo componente, pero su frecuencia está siendo modulada en el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué es bueno establecer estas dos diferencias? Porque las herramientas, digamos, clásicas de procesamiento de señales consideran en gran medida que las señales son estacionarias
Y esto no es un problema en ciertos casos, de hecho, pues es una buena aproximación en ciertas situaciones, especialmente cuando hablamos de procesamiento de señales acústicas o de audio, se utiliza, se consideran las señales o muchas de las señales como estacionarias y se trabaja con la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia. Sí, digamos que es, eso nos da una gran versatilidad considerar las señales estacionarias, pero hay fenómenos complejos en el campo pues, de la bioacústica y las señales cardíacas. No contamos generalmente con señales estacionarias, si no podemos hacer esa simplificación. Entonces, consideremos un poco estas representaciones de la derecha. Estos son distribuciones tiempo-frecuencia. Es decir, en este tipo de visualización podemos identificar cómo varía la frecuencia de una señal en el tiempo. Sí, esa es una herramienta que se llama la distribución de Wigner. Hay varias herramientas que me permiten esta visualización. La distribución de Wigner me permite, digamos, una alta resolución para este tipo de, bueno, para ver la distribución en el tiempo de la frecuencia de las señales. Entonces, como lo mencionaba en el primer caso, una señal estacionaria, tenemos que la frecuencia durante todo el tiempo, este es el eje temporal, el eje X es el eje temporal y el eje Y es el eje de la frecuencia, vemos que todo el tiempo la señal tiene una frecuencia constante. ¿Sí? Tenemos una línea recta constante. En este caso, esto es un sinusoide de 20 hercios. Ahora bien, el caso de la señal no estacionaria, podemos observar que su frecuencia va aumentando en el tiempo. Aumenta de 10 hercios aproximadamente hasta 100 hercios aproximadamente. Y lo hace de forma lineal. Sí, esta señal pues, se llama, o comúnmente la llaman modulación lineal en frecuencia o señal chirp, pues que chirp traduce como un chillido, pues cierto, pero es, digamos, pues por su característica de variación en frecuencia. Digamos, menciono esto de chillido porque el nombre chirp sale precisamente como del chillido de las aves y precisamente en esta área de la bioacústica las señales son no estacionarias, varían su frecuencia en el tiempo y no solamente de forma lineal, o sea, el comportamiento en esta representación tiempo-frecuencia puede ser aún mucho más complejo. Podemos tener modulaciones sinusoidales en frecuencia, modulaciones cuadráticas, exponenciales. Entonces eso nos va a determinar la forma en que varía la frecuencia en el tiempo. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que buscar herramientas que nos permitan procesar señales no estacionarias, señales que tengan estas características de variación de frecuencia en el tiempo. Entonces, vamos a abordar un poco este caso de procesamiento de señales bioacústicas, en el cual estoy involucrado junto con el profesor Juan Pablo Ugarte de la Universidad San Buenaventura. Y bueno, este tema resulta pues de un grupo de investigación que quería establecer un proceso de identificación de especies de animales. Yo pongo aquí un ave, pues que digamos es de las especies más que generan más, que emiten más sonidos o vocalizaciones, pues llamémoslo así. Y lo que buscaban o lo que buscan es obtener de un entorno sonoro, en este caso de un paisaje sonoro, la señal, extraer la señal de diferentes especies de animales y aplicarles un procesamiento o un proceso o una máquina de aprendizaje para identificar especies.
pero anterior a ese proceso de identificación, lo que tenían que hacer era coger, digamos, la señal y extraer esas partes de la señal relevantes donde se encontraban las vocalizaciones o los cantos de digamos, las aves o algunos otros animales. Entonces, de alguna forma aquí aparece este problema. Tenemos una señal deseada, que es la del canto de alguna especie, y esa señal está contaminada por ruido. Llamemos ruido a otros factores como el viento, agua, etcétera, que generan ruido y por ende me pueden enmascarar la señal deseada. Entonces, yo lo que obtengo después de un proceso de registro en campo es una señal contaminada donde no voy a poder identificar fácilmente los cantos de algunas especies. Entonces, la propuesta en este caso fue hacer un proceso de eliminación de ruido basado en técnicas wavelet, que ya vamos a tocar un poco de ese tema. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se busca es eliminar el ruido de la señal para poder identificar las regiones de la señal o las partes de la señal donde hay canto de las especies para poder extraer y esa información llevarla a un proceso de identificación. Bueno, entonces, antes de entrar pues como en ese proceso de eliminación de ruido, vamos a hablar un poquito de qué son los wavelets. ¿Sí? Yo creo que esta diapositiva se ve un poco rara con una información bastante, no sé, sí, de pronto difícil de asimilar, pero vamos a trabajar un poco esto de forma conceptual, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de qué es un wavelet, ¿cierto? Como ven acá, los wavelets son una forma de onda, son formas de onda de duración limitada, ¿sí? Que tienen ciertas características, entre ellas un valor promedio 0, ¿sí? Entonces vemos que hay muchos tipos de wavelets, estos son solo algunos, estos son wavelets continuos, hay digamos otros, hay versiones discretas, pero básicamente son formas de onda que vamos a utilizar para analizar las señales, ¿sí? A diferencia de una señal sinusoidal, eh, estos wavelets tienen un inicio y un final. Como pudimos observar acá, pues una señal sinusoidal o una función sinusoidal se extiende infinitamente. Los wavelets no. Eso nos va a permitir hacer un análisis localizado tanto en tiempo como frecuencia. Entonces, bueno, el concepto de los wavelets, yo creo que lo podemos entender muy bien con esta imagen. Tenemos una forma de onda o wavelet y lo vamos a correlacionar con nuestra señal, ¿sí? Este proceso se establece mediante la traslación y el estiramiento o la contracción del wavelet, ¿sí? Podemos pensarlo como un resorte. Un wavelet es como un resorte, yo lo estiro, yo lo contraigo y según ese nivel o ese escalamiento, en este contexto escalar se llama, pues vamos a hablar de escalamiento para decir estiramos o contraemos el wavelet, vamos a escalar el wavelet. De acuerdo al nivel de escalamiento que tenga, voy a poder correlacionar mi wavelet, mi forma de onda, con distintos rasgos de la señal, ¿sí? Hay una analogía muy buena para describir un wavelet. Un wavelet es como una lupa, ¿sí? Entonces, si yo contraigo el wavelet y lo paso por toda la señal y lo correlaciono, que esto es la operación de correlación, ya ahora vamos
a hablar un poquito de esto, pero pues sin entrar en mucho detalle. Si yo contraigo el wavelet y lo correlaciono con estas partes de la señal donde hay cambios rápidos, pues voy a obtener unos coeficientes de correlación grandes que me dicen, aquí hay alta correlación del wavelet en ese escalamiento, y por ende pues me está dando un valor o me está dando una indicación de qué componentes hay en esa señal. Entonces, los componentes de cambios rápidos en la señal son componentes de alta frecuencia. Entonces, si yo contraigo el wavelet y lo paso por la señal, lo correlaciono con la señal, voy a poder caracterizar o extraer información de alta frecuencia. De forma contraria, si yo estiro el wavelet y lo paso correlacionando con la señal, yo lo que estoy es extrayendo o caracterizando información de baja frecuencia o los rasgos más gruesos de la señal, ¿sí? Entonces lo que me está proporcionando es en, en el tiempo, en el transcurso del tiempo de la señal, yo estoy determinando puntos donde correlaciono el wavelet con componentes de alta frecuencia y otros componentes de baja frecuencia. Este es un análisis, también lo llaman de multiresolución, que me permite, pues, más adelante veremos, construir unas herramientas de análisis tiempo-frecuencia. Entonces, volvemos otra vez como a hacer un recorderis. Análisis tiempo-frecuencia es este que vemos en esta figura, que es poner el eje temporal y el eje frecuencial, el eje de la frecuencia, en un plano para poder visualizar lo que ocurre en el tiempo con el contenido de frecuencia de la señal. Sí. Entonces, básicamente, el wavelet se describe como una forma de onda, ¿sí? Esta función me representa el wavelet, la cual yo estoy haciendo un proceso de traslación en el tiempo, que es dado por la variable u, y un proceso de escalamiento del wavelet, que es dado por esta variable s. ¿Sí? Esto simplemente es lo que está entre corchetes acá, entre llaves, perdón, me representa un diccionario wavelet. ¿Cómo así? O sea, yo simplemente lo que estoy mostrando acá es diferentes wavelets a diferentes escalas. Eso es todo. ¿Por qué nos importa saber esto? Porque un diccionario wavelet se puede, digamos, entender como un banco de filtros, ¿sí? Esta forma de onda también tiene propiedades como filtros, y ya vamos a ver más adelante que eso nos va a permitir hacer una descomposición de la señal en niveles de frecuencia. Entonces, los wavelets son muy versátiles porque básicamente transformar una señal al dominio wavelet es simplemente aplicar un producto interno entre funciones, ¿sí? Esta es la definición del producto interno, y es básicamente sigue la misma forma de la transformada de Fourier, solo que en este caso el kernel estaba por una forma de onda de este tipo. En el caso de Fourier, que no lo voy a tocar en este caso porque nos extendemos mucho, ya el kernel es un sinusoide, como lo vimos en este caso, en esta primera señal. Bueno, entonces, aquí ya vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso de eliminación de ruido en el dominio wavelet. Yo estoy hablando de wavelets acá, pero realmente en español se dice undículas o algo así, pero realmente me parece que ese nombre es un poco, no sé, suena feo. Tampoco en inglés suena bonito, pero pues me parece un poco eh, más cómodo. En fin, bueno, entonces voy a entrar un poco en ciertos detalles rápidamente. Al final, si tienen dudas sobre este proceso, tendremos el tiempo para discutirlo. Pero básicamente lo que tenemos es una señal, ¿sí? Aquí tenemos una señal digital, en este caso, y esa señal la vamos a descomponer. Entonces, ¿cómo la vamos a descomponer? Aplicamos
un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos. Esos dos filtros son mis wavelets, ¿sí? Entonces, un wavelet tiene características de filtros. En este caso, el filtro pasa altos también se denomina wavelet madre, ¿sí? Es simplemente un dato particular y curioso en este tema. Y la contraparte de ese filtro, el filtro pasabajas, lo llaman wavelet padre. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente. Tengo una señal y este es el contenido en frecuencia de toda la señal, ¿sí? Entonces tengo todo el contenido en frecuencia de la señal y yo al pasarlo por un filtro o aplicarle un wavelet madre y un wavelet padre, lo que estoy haciendo es descomponer en detalles y aproximaciones. ¿Cómo que en detalles y aproximaciones? Como les había mencionado acá, el wavelet cuando está contraído me está caracterizando esos componentes de alta frecuencia que vamos a denominar ahora detalles. Y los componentes de baja frecuencia, que son los que me va a caracterizar el wavelet padre, van a ser las aproximaciones, ¿sí? Entonces, de alguna forma es como haciendo un zoom in para ver las componentes de alta frecuencia y el zoom out para ver los componentes de baja frecuencia, los rasgos más gruesos de la señal. Entonces, lo que estoy haciendo con el contenido en frecuencia de la señal es dividirlo en el espectro, podríamos decir que lo dividimos en mitades, ¿sí? Entonces yo descompongo, aplico el filtro pasa altos y el filtro pasa bajas y obtengo un detalle y una aproximación. Y vuelvo a esa aproximación y le aplico un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas y vuelvo y descompongo la señal en otra aproximación y otro detalle. Eso lo que me está permitiendo es descomponer el contenido en frecuencia de la señal. Pero como yo estoy trasladando el wavelet en todo, digamos, el dominio temporal, también estoy obteniendo unos coeficientes de correlación para cada banda. Me explico. Yo paso un wavelet eh, escalado y lo paso por toda la señal y voy a dividir la señal en el espectro de la señal en dos partes. Esta parte de alta frecuencia me va a tener coeficientes o de esa correlación van a resultar coeficientes donde me va a indicar, vea, aquí yo correlacioné con componentes finos de la señal y estos coeficientes finos se me parecen al wavelet y entonces estoy obteniendo una representación o información relevante que me dice aquí hay algo, ¿cierto? Y para el caso de los coeficientes de aproximación ocurre pues lo mismo. Vamos a aterrizar esa idea un poco con este ejemplo. ¿Sí? Tengo una señal binaria, ¿sí? Entonces tengo 1, 0, 1, etcétera. Y esa señal la voy a contaminar con ruido. ¿Sí? Vamos a aplicarlo a un ruido sencillo, ruido gaussiano blanco. Y este es el resultado. Obtenemos una señal que no, pues no podemos distinguir qué elementos hay ahí. Ahora, vamos a aplicar los filtros wavelet a esa señal y lo vamos a aplicar siguiendo este esquema. Entonces, si aplicamos una vez el filtrado pasa altas y el pasa bajas, obtenemos el coeficiente de detalle 1 y el coeficiente de aproximación 1, y eso significa que es un primer nivel de descomposición. Si descomponemos la aproximación, volvemos a obtener otros coeficientes de detalle y otros coeficientes de aproximación que me dicen que es un segundo nivel de descomposición, y así sucesivamente podemos descomponer varios niveles. Entonces, vemos que aplicar el primer filtrado, el filtro pasa bajas, obtenemos estos coeficientes, y para el filtro pasa altas obtenemos estos otros coeficientes, y vemos que en las aproximaciones hay rasgos
más gruesos de la señal, ¿sí? Y para los detalles obtenemos rasgos más finos, componentes de alta frecuencia. Si volvemos y aplicamos nuevamente la descomposición a un segundo nivel, aparecen más elementos de la señal o elementos gruesos de la señal, y para los detalles siguen apareciendo componentes ruidosos de alta frecuencia. Nuevamente aplicamos la descomposición y vemos en este punto que la señal o la aproximación, la señal aproximación en el tercer nivel tiene una gran similitud con la señal original. Quizá pues hay unas variaciones en amplitud, pero ya podemos distinguir una señal binaria, ¿sí? Entonces lo que quiero que veamos es que yo aplicando una descomposición multinivel puedo obtener la señal deseada partiendo de una señal ruidosa, ¿sí? Entonces podríamos decir que esta aproximación del tercer nivel nos da una buena aproximación de la señal original y por ende podemos eliminar toda esta otra información, ¿sí? Al eliminar toda esta otra información, también lo que estamos haciendo es comprimiendo la señal. Bien. Entonces, en el caso de aplicación, volviendo al tema bioacústico, lo que se hizo fue partir de una señal bioacústica ruidosa, se aplicó la descomposición wavelet que presenté anteriormente y a esos coeficientes que me resultan de esta descomposición yo les voy a aplicar un proceso que se llama un thresholding o aplicar un umbral. ¿Cómo así? Es decir, eso quiere decir que yo voy a establecer un punto donde los coeficientes de mayor amplitud, donde voy a conservar los coeficientes de mayor amplitud y voy a desechar los coeficientes de menor amplitud. ¿Por qué? Esos coeficientes de menor amplitud están asociados generalmente a componentes ruidosos. Entonces esto me va a permitir eliminar o hacer un filtrado del ruido de la señal o más bien sobre esos coeficientes, y posterior yo filtro o elimino información en esos coeficientes. Voy a reconstruir la señal aplicando la transformación inversa para obtener una estimación de la señal deseada, ¿sí? Entonces podemos ver aquí en este ejemplo una señal de entrada. Hay unos componentes asociados al canto de algunas especies, ¿sí? Otros componentes ruidosos, y aquí en bajas frecuencias vemos otras especies. En este caso pues son unas aves, no, perdón, son unas anuros, que son ranas o sapos, y acá pues tenemos murciélagos y ese tipo de especies que emiten sus vocalizaciones en altas frecuencias. Entonces, como pueden observar, la transformada discreta wavelet permite eliminar componentes en frecuencia en momentos específicos, ¿sí? Y permite, pues, digamos, de alguna forma descartar lo que no queremos y conservar la información relevante. ¿Y cómo así que descartar en momentos específicos? Con filtrado convencional, yo estoy haciendo un filtro en el dominio de la frecuencia, por lo tanto, todo lo que esté en una frecuencia o en una banda de frecuencias va a ser afectado. En este caso, pueden observar que sin importar la frecuencia, yo estoy eliminando el ruido en regiones de la frecuencia y del tiempo, y en otras partes de las regiones del plano frecuencia-tiempo yo estoy conservando la información, y así sucesivamente. Entonces esto es una especie de filtrado no lineal, me permite sacar o resaltar la información relevante según el wavelet o digamos las técnicas que yo estoy utilizando. De este problema o de este caso tengo, digamos,
surgen las siguientes, o los siguientes problemas, ¿cierto? Surgen unas tareas bastante interesantes que son, digamos, objeto de investigación. Entonces, la primera es, primero, ¿cuál de los wavelets disponibles usar? O, si hay algún caso, yo podría también crear un wavelet propio adaptado a un problema específico. Sí, o sea, esto es un campo de acción bien grande porque tenemos un proceso de selección del wavelet. Y otro problema que surge acá es cuántos niveles de descomposición son necesarios para hacer todo el procesamiento requerido. ¿Qué es lo que pasa? Si yo descompongo más de lo que necesito mi señal, pues estoy haciendo, consumiendo capacidad computacional y también pues estoy, digamos, eh, filtrando información no necesaria o quizá pues esto me puede entorpecer el proceso el procesamiento de la señal, perdón. Bueno, esto pues con este tema de los wavelets. Ahora vamos a entrar a otra área muy diferente. Y bueno, y ni tan diferente porque si pueden darse cuenta, pues todo está enfocado en el procesamiento de señales. Eh, de alguna forma, el procesamiento de señales pues, es transversal o toca muchas áreas del conocimiento, lo que lo hace muy versátil y digamos, es un área de bastante accionar en, en muchas áreas, especialmente en la ingeniería de sonido, pues que trabajamos con señales eh, acústicas y con señales digitales, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poco del sistema eléctrico cardíaco. Esto está relacionado con mi tesis de maestría. Nuevamente no voy a entrar en muchos detalles, pero los voy a contextualizar. Entonces, resulta que el sistema cardíaco tiene un sistema eléctrico, suena redundante, pero un sistema eléctrico que me permite establecer esos periodos de contracción y relajación del miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco. Entonces, para empezar, digamos, el corazón él se divide en cuatro cámaras, pero pensemos en dos partes. Una de ellas son las aurículas, que son las superiores, y los ventrículos, que es la parte inferior del corazón, son las cavidades inferiores en esta figura. Entonces, un impulso eléctrico se genera en las aurículas que viaja por las aurículas permitiendo su contracción. Ese impulso llega a unos órganos que retrasan la propagación eléctrica, permitiendo el llenado de los ventrículos de sangre y una vez se llenan los ventrículos, ese impulso viaja por los ventrículos y los contrae para irrigar, pues hacer el proceso de irrigación. ¿Qué pasa? Es común una enfermedad, una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es un mal funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco. Digamos que esta enfermedad tiene una carga significativa en los sistemas de salud a nivel mundial y por ende pues es objeto de estudio y uno de los acercamientos pues más interesantes es en el procesamiento de señales cardíacas. Entonces, qué es lo que se hace? Se ingresa al interior del corazón, a las cámaras del corazón, como vemos acá, y se hace un mapeo con unos catéteres, ¿sí? Entonces, eso me permite hacer un mapa electroanatómico, un mapa anatómico del corazón, del interior del corazón, y ayudado por electrodos, yo puedo registrar el comportamiento eléctrico de las regiones del corazón, ¿cierto? Ciertas regiones. Esos electrodos me registran en
de alguna forma esa propagación o parte de esa propagación y me lo representa en forma de electrogramas. Como ven acá, esta señal es una señal de electrograma y lo que me está representando es esas activaciones cardíacas, ¿cierto? Es, digamos, potenciales o valores de voltaje de acuerdo al impulso, a la propagación del, de la onda eléctrica sobre las cavidades o en el corazón, ¿cierto? En el miocardio. Entonces estoy obteniendo, digamos, una representación de voltaje asociada a una región del corazón, un grupo grande de células cardíacas. Entonces, ¿yo qué quiero? Bueno, yo veo, esto es una señal bastante compleja, no es una señal, en caso de señales acústicas, digamos que hay las señales son un poco más trabajables en cierta forma, no en el mal sentido, ¿cierto? Es, digamos, otro tipo de procesamiento que se puede usar en las señales acústicas. Aquí, pues, vemos que las activaciones no son estacionarias, es decir, hay variaciones en la frecuencia de estas activaciones. Sí, yo llamo activaciones a estos cambios grandes de voltaje. Entonces, vemos regiones en la señal donde hay un espaciado entre activaciones mayor, otras regiones donde hay un espaciado menor, y eso va cambiando en el tiempo. Sí, son señales completamente no estacionarias, que por ende, si utilizo técnicas tradicionales, pues no voy a poder, digamos, caracterizar ese comportamiento de variación en frecuencia. De alguna forma, de eso trata pues la tesis en la que trabajo, es caracterizar esa variación en frecuencia de este tipo de señales. Entonces, para eso proponemos entonces una herramienta que se llama la transformada fraccional de Fourier. Entonces, vamos a entrar un poco pues en un mundo un poco quizá desconocido para ustedes, pero conceptualmente es sencillo. ¿Sí? La transformada fraccional de Fourier puede entenderse como la generalización de la transformada de Fourier. ¿Sí? Es, digamos, otra forma de ver la transformada como un operador. ¿Cómo así? Si yo aplico este operador a una señal, voy a transformarla a un dominio de Fourier. Con esta figura vamos a tratar de aterrizar un poco este concepto. Entonces, este elipse que vemos acá se encuentra en el plano tiempo-frecuencia. Este elipse podría entenderse muy bien como la representación tiempo-frecuencia que vimos inicialmente, ¿sí? Podría entenderse como esta señal no estacionaria en este plano tiempo-frecuencia. Ahora, ese elipse me representa la energía o cómo se distribuye la energía de la señal tanto en tiempo como frecuencia. Aquí hay un cambio lineal de la energía de esta señal en el tiempo. Un cambio lineal de la frecuencia de esta señal en el tiempo. Entonces, si yo proyecto la energía de esta señal en el eje temporal, voy a obtener algo como esto, esta campana. Esa campana lo que me está representando es la energía de esa señal precisamente en el tiempo, en el dominio temporal. Ahora, si yo proyecto sobre el eje de la frecuencia, obtengo también una campana que me representa la energía en el dominio de la frecuencia y vemos que hay una diferencia. Esta señal en el dominio del tiempo está más dispersa o su energía está más dispersa que en el dominio de la frecuencia por la forma en cómo se ubica en el dominio tiempo-frecuencia o en el plano tiempo-frecuencia. Entonces la transformada de Fourier puede ser como un operador. Yo no voy a entrar en detalles sobre la teoría de operadores, tampoco es mi área, pero básicamente podemos entender la transformación como un operador
aplicado a una señal. Aquí vemos un operador aplicado a una señal en un dominio inicial, y ese operador lo que me va a hacer es llevar o me va a desacoplar la señal o me va a llevar a otro marco de referencia donde yo puedo ver otra información. Si es en el dominio de Fourier, pues ahí está, digamos, la información de frecuencia de esa señal. Si yo aplico ese operador varias veces, si yo digo si A toma el valor de 1, significa que yo voy a transformar la señal de tiempo a frecuencia, ¿sí? En esta ilustración se puede entender como una rotación de la energía de esa señal a otro dominio. Yo roto ese contenido de frecuencia a otro dominio. Si yo vuelvo y aplico el operador de Fourier dos veces, o sea, yo tengo f al cuadrado, voy a rotar esa señal a un dominio temporal, pero de tiempo invertido. Esto pues es, digamos, la versatilidad de la matemática. Esto no tiene, digamos, una interpretación física, pero lo que estoy haciendo acá es invertir la secuencia de la señal en el tiempo. Si yo vuelvo y aplico ese operador, es decir, si aplico el operador de Fourier tres veces, yo lo que estoy obteniendo es mi distribución en frecuencia, pero en secuencia invertida. Y si vuelvo y lo aplico, pues obtengo la misma señal, la señal inicial o en el dominio del tiempo. Entonces, esto lo que me permite mostrar a ustedes es que Fourier generalizado como un operador me permite rotar la señal. En este caso tengo una periodicidad de 4, o sea, yo puedo rotar, aplicar 4 veces ese operador para obtener la misma señal. Pues no tiene como mucha gracia, pero entonces si pensamos que la potencia no es de orden entero, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que es un medio o 0.5, etcétera, o 0.0001. Si la potencia la tomamos como un real, no como un entero, sino como un número real, entonces yo obtengo un grado adicional de libertad. ¿Y qué es eso? Pues yo lo que estoy haciendo es llevando a unos dominios intermedios entre tiempo y frecuencia mi representación de la señal. ¿Sí? Entonces es como, esto consiste básicamente en rotar el plano tiempo-frecuencia, como si yo rotara esta representación tiempo-frecuencia, la voy a rotar para poder buscar una alineación en mi proyección. ¿Cómo así? Aquí vemos estas líneas de proyección punteadas. Entonces, esa misma señal, que son estos elipses, si yo encuentro un dominio fraccional y proyecto esta señal a un dominio fraccional que se me alinee con la energía de esta señal, yo puedo obtener una señal muy compacta, una señal no estacionaria muy compacta. Miren que esa señal en el dominio de la frecuencia tradicional no es tan compacta, o sea, es más compacta que en el dominio del tiempo, pero no es tan compacta como en un dominio fraccional. Por compacta me refiero a que esta señal no está tan dispersa en un dominio. Vamos a hablar de los ejes. Los ejes son dominios, ¿cierto? Para aclarar un poco esto. Un dominio es un marco referencial en el cual yo observo la información de la señal. Entonces aquí lo que estoy buscando es un marco referencial o un dominio que me permita concentrar la energía de una señal de este tipo en una parte pequeña de ese dominio, ¿sí? Muy compacta. Entonces yo lo que estoy haciendo es viendo la misma señal, pero de forma compacta, y lo que me permite comprimir la información. Esto en sí me relaciona el ángulo de rotación del dominio con el orden
el orden de la transformada, ¿sí? Entonces yo tengo este ángulo de rotación está relacionada con el orden de transformación. Entonces yo puedo decir lo siguiente: si tengo señales compactas, señales no estacionarias compactas, es porque en ese orden puedo caracterizar, o en ese dominio puedo caracterizar la, la variación en frecuencia de una señal. En este caso, de una, de una, de una modulación lineal en frecuencia, ¿cierto? Entonces yo tengo una modulación lineal en frecuencia que, si la logro eh, asociar a un dominio compacto, pues entonces estoy asociando un ángulo de rotación y por ende un orden de transformación, y eso me va a permitir caracterizar la señal diciendo: listo, tengo una variación lineal o una modulación en frecuencia de cierto tipo. Listo. Entonces, esta es la definición de la transformada fraccional. Es un formalismo, pues no es importante pues acá que entremos en estos detalles, pero es lo mismo. Es un producto interno entre una función o una señal y un kernel. El kernel se define de esta forma, es feo realmente, es un kernel, eh, es un chirp o una modulación lineal en frecuencia. Entonces, haciendo la analogía con Fourier, Fourier me permite descomponer una señal en términos de senos y cosenos, y la transformada fraccional en términos de modulaciones lineales en frecuencia. Bueno, entonces este proceso eh, aplicado se describe de la siguiente forma. Tenemos un sistema complejo, el sistema eléctrico cardíaco. Parte de ese sistema se modela, ¿sí? Entonces, este paso del análisis del sistema eléctrico cardíaco a un modelo es básicamente aplicar todas las leyes que gobiernan esa propagación eléctrica en un modelo anatómico. Realmente llegar a un modelo es un trabajo bastante complejo. Este es un modelo realista de las aurículas, ¿sí? Tenemos una vista de la aurícula izquierda. En fin, de este modelo se extraen señales o se extraen electrogramas que van a ser procesadas, ¿sí? De esas señales vamos a extraer o vamos a relacionar los componentes o los componentes no estacionarios con un orden de rotación, ¿sí? Y para eso, pues, eso nos va a permitir decir: listo, en dónde esa señal se está comportando como no estacionaria, y podemos, digamos, como hipótesis tener que en puntos donde esa señal es no estacionaria, ahí tenemos regiones del corazón donde no hay un comportamiento eléctrico, digamos, adecuado. Sí, hay un comportamiento más complejo que merece un análisis más detallado, sin decir, perdón, sin decir que estamos relacionando una enfermedad directamente con esto. Entonces, esa señal se preprocesa. Eso simplemente es un paso para adecuar la señal y resaltar algunas características. Se aplica un proceso de ventaneo. Digamos que esta es la estrategia que he venido trabajando para extraer la información de este tipo de señales. Entonces, al hacer un ventaneo, pues puedo hacer un análisis más dinámico de regiones específicas de la señal, y se aplica un proceso de búsqueda o de optimización donde se busca el dominio más compacto. Entonces, para eso yo necesito una, una medida de compacidad, es decir, algo que me mida, una técnica de compacidad que generalmente se establece con criterios de norma o criterios estadísticos o entropía, que no entraré pues en detalles tampoco, pero pues es simplemente alguna regla que me está diciendo qué tan compacta es la señal en un dominio
fraccional. Y entonces es un proceso donde yo busco ese dominio, entonces transformo la señal, miro qué tan compacta es, decido que no es suficientemente compacta, vuelvo y aplico, busco otro dominio y es un proceso de búsqueda de un dominio compacto que me relaciona un orden y por ende, digamos, este orden se relaciona con un ángulo de rotación y a su vez el ángulo de rotación se relaciona con la modulación en frecuencia que estoy analizando. Eso es todo en este proceso. Ya aquí vamos a cambiar un poco el tema, pero entonces yo voy a hablar ahora de optimización, pero no es optimización clásica, sino optimización por enjambre de partículas, que es un proceso que he venido trabajando acá en esta etapa de optimización, que lo que me permite es precisamente del espacio del espacio de dominios que tengo, porque tengo infinitos dominios, ya que el orden está en los reales. Yo voy a buscar en ese espacio vasto y enorme el ángulo óptimo que me va a permitir caracterizar la señal, ¿sí? Entonces es una técnica de optimización muy poderosa. Vamos a entrar a hablar un poco de ella para finalizar, que yo sé que esto quizá los puede cansar un poco mentalmente, pero bueno, pues no es muy importante pues que tengan esto interiorizado, simplemente conceptualmente entendamos que hay unas herramientas que nos permiten procesar datos, información para extraer la información que queremos, para hacer que es susceptible a interpretar. ¿Sí? Entonces, la optimización por enjambre de partículas es una técnica bioinspirada, ¿sí? Que permite optimizar problemas de naturaleza multimodal. ¿Y qué me refiero con problemas de naturaleza multimodal? A este tipo de funciones. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo, pero son funciones que tienen una gran cantidad de mínimos locales o máximos locales y tienen un mínimo o máximo global. Entonces, en un proceso de optimización, dependiendo también del proceso de optimización, no me atrevo a decir que todos los procesos de optimización buscan el mínimo global, pero en ciertos procesos como este me interesa encontrar dónde está ese mínimo global, ¿cierto? Esto es muy común en Machine Learning o en Deep Learning. Básicamente las redes neuronales se sostienen en un proceso de optimización donde se busca llegar al mínimo, ¿sí? Básicamente lo que se busca es minimizar un error entre unos datos de entrada y las respuestas que yo le estoy dando a mi problema, ¿cierto? Entonces, digamos, poner en términos de error mi problema me permite construir una función donde yo debo buscar el mínimo. En el caso de Machine Learning o Deep Learning, sobre todo pues en redes neuronales, encontrar ese mínimo no es una camisa de fuerza, ¿cierto? De alguna forma, el mínimo, un mínimo local cerca al mínimo global es útil, ya que cerca a mínimos globales, yo estaría, digamos, sobreentrenando mi algoritmo, digamos, entrando en problemas de overfitting. No voy a hablar de eso, pero los que tengan alguna relación con overfitting me entenderán a qué me refiero. Entonces, la optimización por enjambre de partículas consiste, pues yo tengo un problema, este es el espacio solución, y, o puede ser este, pues cierto, aquí digamos es muy parecido, esto es una vista de curvas de nivel, donde las más azules pues representan el mínimo global. Yo tengo una, un grupo de partículas, ¿sí? Entonces, este grupo de partículas, vamos a llamarlo
como se llama enjambre, ¿cierto? O swarm en inglés. De ahí viene pues el nombre de Particle Swarm Optimization, que es, digamos, cómo surge este término, esta técnica. Entonces, ¿cómo así que un enjambre? Pues pensemos como en las bandadas de aves o en un banco de peces, en una colonia de hormigas, etcétera. Sí, vemos el comportamiento de esta técnica muy similar. Es precisamente una técnica bioinspirada que a partir del comportamiento de un enjambre se busca una solución al problema. Sí, esto, digamos, es una rama de la computación que se llama soft computing o computación como suave, no sé, bueno, no sé cómo ponerlo en español, pero es una rama pues que trata de algoritmos heurísticos. Eh, Ahora bien, cada partícula en el enjambre, como vemos acá, cada partícula sería una de estas X, tiene información eh, local y global. Entonces, esto quiere decir que cada partícula tiene información sobre dónde es su posición, de qué tan bien está, de qué tan bien parada está, ¿cierto? Y tiene información de las otras partículas. Es decir, entre todas las partículas, ¿cuál es la partícula que tiene la mejor posición? Que básicamente estas son las ecuaciones que gobiernan pues este mecanismo, esta técnica. Entonces, sin entrar mucho detalle, X va a ser una partícula y esa partícula se va a mover según un parámetro de velocidad. Ese parámetro de velocidad lo vamos a construir de esta forma. Es simplemente, digamos, un análisis de vectores o un análisis en un espacio vectorial. Pero básicamente es un vector que me da un componente local, o digamos, este se llama cognitivo, que quiere decir básicamente la partícula en sí sabe dónde es su mejor posición respecto a posiciones anteriores. ¿Sí? Es decir, si yo estoy parado en una buena posición, yo no me voy a mover a otra peor. ¿Sí? Y un componente social. Entonces, este componente social es el que me indica dónde o cuál de las otras partículas está en una mejor posición. Entonces, esto me va a proporcionar una regla de actualización. De este modo, con información de la partícula como tal y de las otras partículas, o las partículas, perdón, van a dirigirse a un mínimo global. Esto pues es muy parecido a esas escenas que pues, ve uno en Discovery Channel o una bandada de peces que se dirige, digamos, por una presa o busca pues escapar de algún depredador. En sí, estas ecuaciones lo que buscan es modelar ese comportamiento para proponer soluciones a problemas complejos como lo que acabo de presentarles. Bueno, esto pues es en sí lo que quería mostrarles. Yo sé que es una información vasta, grande, quizá muy incompleta, pero yo creo que no es como el lugar para entrar en detalles. Quizá algunas cosas quedaron más en dudas que en respuestas, pero como pues tenemos tiempo, podemos, no sé, entrar en una discusión, podemos hablar sobre estos temas, me pueden preguntar y pues adelante, pueden disparar. Mucho silencio. Bueno, ¿tienen alguna duda o damos por terminado? Se quedaron dormidos, Alejo. No, Buenas qué noches, ¿cómo están? muchachos, ¿cómo así que se durmieron? Muy complejo el tema, Alejo, pero como vos decís,
como dando puntaditas de toda esta información. Yo tengo una pregunta, pues, sí, puede ser válida, de pronto no entendí en ese momento. Cuando cuando usted tenía el reto de separar o se planteó el proyecto de separar de un paisaje sonoro el sonido de una ave, por ejemplo, Ok. eh, y que los wavelets funcionan como un banco de filtros, ¿en qué punto del ejercicio, en qué punto de la ecuación se le explica sí, se le explica al wavelet qué es lo que realmente tiene que buscar? Porque el resultado, pues si se ve en la imagen de espectro, el Ujú. resultado es el ruido de los animales, ¿cierto? Correcto, sí. Pero ¿cómo el wavelet sabe que esa es la señal que se está buscando? Ok, muy buena pregunta, Agui. Mira, precisamente yo dejo esa pregunta acá. ¿Qué wavelet usar? ¿Cierto? Eso, eso en sí, o sea, yo estoy haciendo una separación de fuentes de alguna forma acá, ¿cierto? ¿Por qué el wavelet me permite hacer eso? Es porque el wavelet en este tipo de señales tiene gran correlación. Es decir, el wavelet se parece mucho a la señal deseada, ¿cierto? Entonces, yo, yo no puedo usar un wavelet para todo. Yo tengo que seleccionar un wavelet que se adapte si yo voy a trabajar con señales bioacústicas en este caso, o más precisamente alguna especie, no sé, de murciélago. Yo tengo que buscar un wavelet que se me correlacione muy bien con el canto de esa especie de murciélago. ¿Qué quiere decir? Que si yo paso el wavelet por la señal, él me va a decir, no, es que venga, aquí en esta región donde yo hice la correlación, me parezco mucho a la señal que usted está buscando. ¿Por qué? Porque ya usted hizo un proceso de selección de wavelet que se pareciera. O sea, eso ya es un trabajo de investigación bien grande. Entonces, al tener una similitud grande con ese pedazo de la señal, él me va a sacar coeficientes de gran amplitud y eso me va a permitir, digamos, extraer esas características del canto. Eh, si yo, digamos, miro estas formas de onda, ¿cierto? Esta forma de onda no se me parece al ruido, no tiene parecido al ruido, el ruido es un comportamiento aleatorio. Entonces, por ende, como yo estoy correlacionando esto con una señal ruidosa, pues lo que no es ruido o lo que es ruido no va a tener buena correlación con un wavelet. Por ende, yo no, yo eso que no tiene buena correlación va a aparecer con unos coeficientes muy pequeñitos, coeficientes pequeños, o digamos de baja amplitud, que no tienen información relevante y se consideran entonces como ruido. Es de alguna forma, esa es la respuesta. Yo sé que de pronto un poco enredada lo que me dices, No, 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 pero está claro, Alejo. Bueno, o sea que se podría hacer como el proceso inverso. Yo puedo tener la señal que yo estoy deseando y puedo con esa señal buscar el wavelet que tenga mayor correlación. O lo correcto, que usted sí, dijo, yo podría crear un wavelet que se ajuste pues correcto. bien a la señal. Eso sería un caso muy específico, sería darle mucha especificidad al problema. ¿Qué pasa? Cuando un problema es muy específico, yo no puedo generalizar. Y la generalización en estos casos es buena, ¿sí? O sea, yo lo que busco finalmente es un wavelet que tenga formas de onda, que se parezcan al ruido, que sean diferentes perdón, que se parezcan a una señal de audio dada por unas vocalizaciones, por las formantes, o no sé cómo en qué términos ponerlos, pero yo no quiero tampoco ser muy específico a un tipo de señal, porque yo quiero generalizar, yo quiero incluso mirar otras especies o si Claro, estamos claro. hablando en términos de humanos, pues en las vocalizaciones de los humanos, pues hay muchas formantes, hay muchas cosas que no podemos, digamos, separar uno por uno y hacer un wavelet para cada formante, ¿no? O sea, hay una forma, hay capacidad de generalizar si trabajamos con algunos wavelets, ¿cierto? Por eso hay unos, digamos, muy establecidos que tienen fama,
Por ejemplo, el DAO-X es un wavelet bien famoso, pues que se usan muchas aplicaciones. Y es eso. Bueno, y el tema de la profundidad de los niveles, en qué momento, por ejemplo, en el ejemplo gráfico, Sí. en este ejemplo, o sea, usted llegó hasta el nivel 3 y ahí se determina que esa es la señal original. Y lo que sigue Ajá. son degradaciones de la Lo búsqueda, que ok. sigue es información en otras bandas de frecuencia que no hay. Es decir, por ejemplo, si mi señal tiene mayor contenido en esta banda, que es un detalle, por ejemplo, el D3, o no estoy perdiendo la aproximación 3 que no está aquí, sería esta, perdón. De acá para abajo, si yo divido esta aproximación, lo que estoy mirando componentes en frecuencia mucho más bajos, que quizá no tienen información relevante. Sí, ese es otro problema precisamente de los wavelets, que yo no sé hasta qué punto descomponer. Sí, hay técnicas, por ejemplo, en el trabajo de grado, yo apliqué la entropía. La entropía, digamos, una medida de orden o, o- Sí, o sí, sí. de orden de estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, con ciertos niveles de entropía estoy asociando que aquí es solo ruido. Aquí, cuando ya la entropía va cambiando, entonces voy viendo que es que aquí ya aparece mayor organización y eso indica que ahí en ese nivel está pues como la información relevante. Sí, todo esto es un proceso, digamos, de experimentación o búsqueda de configuración de los parámetros para problemas particulares. Pero porque el ruido tiene alta entropía. Sí, entonces, exacto. Si yo miro esto, pues sería como componentes de detalle, estaría ya asociando alta entropía y ya pues eso me estaría dando un criterio, no es el único, es uno de los criterios pues para yo decir hasta qué nivel baja. Es Ya, y eso. el objetivo con el estudio, pues la tesis de maestría que se está haciendo es detectar los puntos donde hay mal funcionamiento del corazón. Exacto. Yo lo que quiero es encontrar características no estacionarias. Entonces esas características no estacionarias se me pueden relacionar, no siempre, pero pueden relacionarse con el mal funcionamiento de ese sistema eléctrico cardíaco, ¿cierto? Es decir, si lo pensamos, pues digamos así, muy coloquial, pues el ritmo cardíaco generalmente es constante, pero en casos de arritmias el ritmo va cambiando. Entonces eso es lo que quiero relacionar, unas arritmias, un tipo de arritmia, específicamente la fibrilación auricular, con esos cambios en la frecuencia de activación. Pero es complejo por la cantidad de puntos donde se toma la señal, o sea, por la cantidad de señales que hay del corazón. Exacto, mira, esto es una señal asociada a un grupo de células del corazón. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer un mapa eléctrico fácilmente del corazón donde logre ver toda la propagación eléctrica, que sería como esta que se modela acá. Yo en el mundo real, digámoslo así, puedo simplemente ver pedazos o cómo se comporta la señal en pedacitos del corazón. Entonces, tomar decisiones basados en esa poca información es complejo y por eso hay que usar técnicas de alguna forma complejas. Entonces, sí, digamos, eh, tengo poca resolución para el análisis, yo no puedo tener un mapeo completo del sistema eléctrico cardíaco, pues eso no es práctico en la realidad, por eso uso un modelo que me permite estudiar más fácilmente eso y de ese modelo pues analizar las señales y ver, entonces si yo tengo estas señales en el modelo, bueno, ¿qué pasa entonces en la vida real? Esas señales tienen esa correlación, si yo puedo correlacionar esta señal con puntos donde hay, digamos, componentes o se llaman sustratos arritmogénicos o precursores de la arritmogenia, pues yo puedo empezar a relacionar eso con el mundo real y empezar a decir, listo, de aquí ocurre estas señales que estás registrando, tienen estas particularidades y por ende pues hay que entrar a analizar más ahí esa región. Pero con finalidad de saber dónde medir
¿O con No, qué eso es con finalidad? finalidad más que todo de saber dónde aplicar un proceso de ablación, que no lo discutí con ustedes, pero vamos a hablarlo un poquito. Entonces, la ablación es básicamente inactivar eléctricamente el, el tejido cardíaco. Aquí se ven en esta imagen, esto es el catéter que me registra, ese circular, el catéter que me registra los electrogramas. Y esa punta adicional que ingresa, lo que hace es quemar o inactivar, sí, o sea, eso hay varios procesos para eso, pero digamos que llamémoslo inactivar eléctricamente el tejido cardíaco para que el, digamos, la propagación no sea irregular, ¿es cierto? ¿Por qué? Esas, como puedes ver ahí en esa partecita donde hay como una chispa que viene y entra y se Muere bloquean esas, justo ahí. exacto, se bloquean esas regiones, esas, digamos, esos se llaman focos ectópicos, me generan, digamos, caos en la propagación regular. Entonces yo lo que quiero es evitar que esos sustratos arritmogénicos, en este caso los focos ectópicos, me afecten la propagación. Entonces, mira que, digamos, si yo inactivo eléctricamente ciertas regiones, puedo, puedo entrar ya a controlar la enfermedad. ¿Qué pasa? En la actualidad, pues, se hace un procedimiento que es este que se muestra acá, que se llama ablación de venas pulmonares. Entonces, lo que hacen es inactivar eléctricamente las venas pulmonares, como muestran acá, y eso pues es, digamos un procedimiento que da buen resultado, pero no es causa no es causal digamos, de determinación de la fibrilación. Entonces, eh, ahí, digamos, se entra ya a estudiar otras regiones y los electrogramas proporcionan, digamos, información para estudiar esas otras regiones. Es eso. Ya. Sí queda como claro que hay como en duda. No, hasta ahí sí. Y entonces en el punto en el que está ahora es optimizando para la búsqueda del ángulo de la transformada fraccional de Fourier. Exacto, entonces esto último que yo presento, que es un proceso de optimización, yo lo que quiero es optimizar en qué punto o en qué ángulo obtengo máxima compacidad. Como este rotación o este ángulo puede tomar valores infinitos, entonces lo que se aplica son esos procesos metaheurísticos de optimización para hallar esta compacidad, esta característica que me dice, aquí hay elementos no estacionarios. Esto parece bastante intrincado porque pues son como pues tener varios niveles, el nivel eh, de la enfermedad o el nivel macro que estamos viendo un sistema complejo que es el cardíaco, un nivel de registro de señales, un nivel de la señal, ya esa señal se lleva a una abstracción matemática o a un mundo más abstracto, donde ya estamos hablando en teoría de transformación y ya se empieza, ¿cómo interpreto yo esto tan intrincado, esto tan abstracto a una morfología, digámoslo así, de una señal, una morfología asociada a una enfermedad? Podríamos hablarlo en esos términos. Pero entonces, de alguna forma, lo que yo quiero inculcar acá también es, esto no es exclusivamente una herramienta en señales cardíacas, no, esto se aplica a todo lo que tenga o que involucre procesamiento de señales. Yo personalmente he hecho una revisión del estado del arte. La transformada fraccional es una herramienta que no se ha explorado sustancialmente y sobre todo en el mundo del audio. Y creería pues que con ciertas características del audio o de las señales acústicas podemos explotar esas características precisamente con este tipo de herramientas que realmente tradicionalmente usamos la transformada de Fourier, el análisis tiempo-frecuencia con espectrogramas, filtrados convencionales, etcétera. Yo sé que estoy, digamos, poniendo todos en unos términos muy sencillos porque hay un mundo muy grande ahí, pero hay herramientas que pueden explotar
ciertos features o características en estos campos, digamos, de las señales acústicas, ¿sí? Y puntualmente tiene algo. Puntualmente, no he trabajado con señales acústicas usando la transformada fraccional. Bueno, de hecho, la he aplicado en señales bioacústicas, ¿cierto? En este caso parecido. Entonces, aquí no tengo forma como de hacer un zoom, pero si ves este tipo de señales, este es un canto de una rana, tienen una modulación en frecuencia, o sea, hay unas formantes o una modulación donde la frecuencia aumenta un poco y vuelve y cae, ¿sí? Eso o Sí. aumenta no linealmente. Esas características se pueden explotar con la transformada fraccional y yo precisamente lo he hecho en señales de murciélago, pues digamos que es lo que he tenido como a la mano. Y he encontrado pues que ahí, aplicando esta estrategia, logro encontrar dominios muy compactos para ese tipo de señales, que no son precisamente el dominio de Fourier. Entonces, dominios muy compactos me permiten hacer filtrado, me permiten hacer Eso, pero ahí una me surge la cantidad. duda, Alejo. Pero entonces, usted está buscando compactar la señal en función de la frecuencia, o sea, ¿con qué fin? En función, no, eso en función de, no, estoy no en función de frecuencia, yo estoy aquí en un dominio que se llama tiempo-frecuencia. Entonces, en ese dominio, mira, si tú miras esta distribución de energía en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, o en un dominio fraccional, pero no, digamos, alineado a esta señal, yo veo que la energía está muy distribuida, muy distribuida, muy distribuida. En este dominio no está distribuida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué la señal no está distribuida en ese dominio? ¿Y de qué me sirve saber que esa señal es compacta ahí? Pues de qué me sirve en este caso? Me sirve para saber cómo es la modulación en frecuencia. Entonces yo lo que estoy encontrando es qué tipo de modulación en frecuencia estoy encontrando. Si la señal está aumentando, si digamos la frecuencia en esa señal está aumentando o está disminuyendo. Yo eso lo puedo encontrar sabiendo si tengo un dominio compacto. Eso es lo que yo estoy encontrando. ¿Cómo es la modulación? Si es creciente o decreciente y cómo es el ángulo o cómo es la pendiente de esta señal en el dominio tiempo-frecuencia. Y eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y para qué me sirve? Pues para decir cómo es la modulación en frecuencia. Y saber cómo es la modulación en frecuencia me proporciona herramientas para describir estas características de la señal que finalmente se asocian a una enfermedad. Entonces, es un proceso de interpretar o, digamos, usar herramientas matemáticas, encontrar la interpretación física de eso tan abstracto para ser utilizada. Entonces, sí, entiendo tu pregunta porque uno ahí lo ve y uno dice, pues sí, ahí está, pero en el mundo real no tenemos información de cómo es la modulación en frecuencia. Ese es el tema a tratar acá. Yo no conozco cómo es la modulación en frecuencia, aplico esta herramienta, encuentro cómo es la modulación en frecuencia. Eso es. Ya, correcto. Pero entonces la respuesta también no puede ir dada por diferentes puntos de esa función. O sea, si usted muestra la función que tiene máximos y mínimos, o sea, la respuesta que se puede estar buscando, porque, o sea, usted supone que debe estar en el mínimo global. Sí, porque yo digo, esta métrica de compacidad, o sea, eso que me está midiendo qué tan compacto es lo que yo quiero optimizar. ¿Sí? Entonces, si yo, si yo digamos que estos dominios que no son compactos están asociados a estas partes de la función o digamos, de la función de costo que no están cerca ni siquiera ¿Sí? del mínimo. ¿Sí? O sea, a medida que yo me voy acercando al mínimo, lo que voy a encontrar es este dominio compacto. Es como si yo estuviera rotando esto Sí, no, y total, entiendo, pero mi pregunta es que usted está seguro de que, bueno, no está seguro, no, o sea, la investigación que usted está haciendo apunta a que su respuesta está
en la compactación, en el Sí, punto más correcto, compacto. correcto. Pero pues existe la posibilidad de que la respuesta no esté en el punto global más compacto, sino que esté en una mezcla de puntos. Que aparezcan por aquí, digamos, Que no sea más, en el, que no sea en el mínimo global, sino que sea una mezcla de los mínimos, de mínimos locales, no sé. eh, mm, a ver, sería como decir que hay otros dominios compactos donde no está el mínimo, eso es lo que me estás diciendo, donde no está este mínimo. O sea, como que la respuesta o que lo que se está visionando de la señal tenga respuesta no solo en el mínimo global, sino que tenga respuesta en una suma de los mínimos locales. Ah, ok, o sea, estos otros mínimos locales, pues eso depende del problema. Aquí estos mínimos locales me estarían representando otros dominios Sí, otros compactos, ángulos. otros ángulos donde hay compacidad, pero no suficiente compacidad. Yo quiero la máxima compacidad, ese es el problema. Precisamente por ello no puedo usar métodos tradicionales de optimización. Por ejemplo, el descenso del gradiente, que es el caballo de Sí, batalla en redes neuronales o en problemas de deep learning, machine learning, eh, lo que se basan en el gradiente, ¿cierto? En la derivada. Entonces, si yo uso el gradiente, lo que pasa es que me quedo atascado en un mínimo local. Sí, eso es lo que me va a decir. Sí, ahí hay un dominio compacto, pero qué tan compacto es, no es el más compacto. El más compacto de seguro está en el mínimo global. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones, pues las señales no son tan, eh, tienen, digamos, muchos componentes y al tener muchos componentes hay muchos lugares donde es compacta. Entonces, eso, pues, por eso se hace un preprocesamiento para reducir, digamos, los componentes menos relevantes y encontrar, digamos, reduciendo la información, buscar esos componentes que me quedaron donde se hacen compactos. ya. ¿Y qué otras alternativas hay de optimización de que no sea pues como por enjambre de partículas? Bueno, yo exploré los algoritmos genéticos también. Lo que pasa es que los algoritmos genéticos dan muy buena respuesta también, pero son más costosos computacionalmente. Entonces, para este tipo de modelos, donde yo estoy procesando más de 16.000 señales, pues yo me puedo demorar días, pues hasta, yo creo que hasta meses, usando algoritmos genéticos para encontrar estos óptimos globales o mínimos globales. Entonces, en este caso, pues esta es una herramienta que me dio buenos resultados. Hay, como te digo, otros procedimientos como basados en el gradiente, sino que no, yo no aseguro que un proceso de multimodal o digamos funciones multimodales donde se aplique un descenso de gradiente, ya sea que le aplique momentum, no sé si están relacionados con el momentum, pero básicamente es como dejar soltar una bolita por esta, digamos, Por la pendiente. morfología Sí. y que el momentum me ayude a sacar la bolita de los mínimos locales, es otra técnica, pero no es completamente seguro que lleguemos a un mínimo global, que es lo que yo busco acá en este caso. Como lo mencioné, no siempre se busca un mínimo global, ¿sí? Si yo tengo por ejemplo, una red neuronal, o ¿qué es lo que pasa? Overfitting, sí, es como yo encontré el mínimo, es la mejor solución y aquí pues lo que estoy haciendo es ajustando demasiado el modelo a mis datos y lo que voy a perder es capacidad de generalización de mi red neuronal. Sí, es lo que hablábamos antes de las aves, ¿no? Es, entonces, el proceso de overfitting es como decir, por ejemplo, yo le enseño a un niño a contar con manzanas. Esto es una analogía pues como hasta boba, pero es así, o sea, yo le enseño a un niño a contar con manzanas y el niño pues aprende súper bien y después le pongo unas peras
y el niño ya no es capaz de contar. Eso significa, eso es un proceso de overfitting. El niño aprendió muy bien a contar con manzanas, pero no es capaz de generalizar con otros objetos. De alguna forma, eso es un tema de estudio pues, en la optimización en cuanto a los algoritmos de aprendizaje automático. Ya este caso, pues ya es un caso donde sí me importa y sí me interesa un mínimo global. Es eso. Entonces, no sé, si quieren continuar la discusión, adelante, que estamos para hablar de esto, a ver qué surge. Alejandro, muchas gracias. Por mi parte, muy interesante y muy acogedor el tema. Mucho gusto. Le agradezco su tiempo No, y lo felicito. es con mucho gusto también. Esto es conocimiento para ustedes también. La idea es compartir lo que se ha trabajado y sí, o sea, yo sé que a veces se pone un poco denso, pero es difícil estos conceptos donde se tratan, digamos, de abstraer, o bueno, se tratan conceptos muy abstractos, digamos, llevarlo a un plano más de la discusión es un poco complicado, pero conceptualmente yo creo que las imágenes hablan mucho, ¿cierto? Y las imágenes nos pueden, digamos, dar una idea de qué proceso se está haciendo. Nos permite, pues, digamos, dejar volar la imaginación y pensar, listo, bueno, yo en mi área, en área de sonido, de ingeniería de sistemas o yo qué sé, en todas las ramas de conocimiento, ¿cómo puedo sacar provecho de estas herramientas que son de procesamiento de datos? Eso es. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene pues inquietudes al respecto? Yo creo que ya vamos como finalizando. Hay espacio para otra pregunta, si no, pues damos por terminado. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio no sin antes agradecerle al ingeniero Alejandro Gómez por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejo. Gracias.